Bueno, mi nombre es Carlos. Bien, mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Bien. Eh, y vamos a trabajar un poco, o vamos a ver un poco hoy, lo que es el manejo de los síntomas conductuales en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bien. Esta charla es una charla para familiares, para cuidadores, para acompañantes, como para ver, quizás algunos ya lo sepan, nunca está mal reforzar algunos conceptos, pero para ver toda esta cuestión quizás no desde la parte más médica, sino más lo que les pasa a ustedes o lo que pueden hacer ustedes con todo esto. Bien. En primer lugar, vamos a hacer una introducción breve y lo que tienen que saber, tanto como cuidadores como familiares, es que el Alzheimer no es solo la alteración en las funciones cognitivas y en la memoria, bien, en la cognición y la memoria, sino que también aparecen muchas veces más adelante en la enfermedad, muchas veces al inicio también, alteraciones conductuales y psiquiátricas o neuropsiquiátricas. Bien, no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino en otros tipos de demencias también, como demencias por cuerpos de Lewy, demencia de Parkinson, demencias vasculares. Bien, entonces no es solamente la alteración, en el caso del Alzheimer, la alteración en la cognición, en la memoria, sino que también el paciente puede presentar, por ejemplo, delirios, puede estar más irritable, puede presentar conductas desorganizadas, dormirse a cualquier hora, puede perder la iniciativa, tiene esa apatía, abulia, no tener ganas de nada. Bien. Eh, y estos síntomas que son más conductuales, irritabilidad, agresividad, eh, estos que les dije antes también, que ahora los vamos a ver bien, los encontramos casi en un 90% de los pacientes. Bien, o sea que, como para que tengamos una idea de que no es solo la memoria y el paciente se va olvidando algunas cosas, sobre todo lo reciente, ¿no? Lo del día anterior y no tanto lo más viejo. Pero la realidad es que también pasan todas estas cosas y a medida que el cuadro avanza, pueden presentar alucinaciones, pueden presentar delirios, bien. Entonces, la realidad es que hay que saber trabajar un poco con todo eso, bien, porque eso va a impactar en la calidad de vida del paciente y en el estrés del cuidador o del familiar, bien. Entonces, la idea de esta charla de hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más simple, es que ustedes se lleven algunas cuestiones, algunas técnicas o algunas formas de manejo cuando enfrentamos este tipo de síntomas conductuales. Bien. Entonces, los síntomas conductuales, como habíamos hablado antes, decíamos que una demencia, en este caso Alzheimer, no es solamente la cuestión cognitiva, en este caso la memoria y demás, sino que intervienen síntomas conductuales y que intervienen en la funcionalidad del paciente. Bien, por eso es una demencia y no un simple deterioro cognitivo. Entonces, cuando hablamos de síntomas conductuales, podemos referirnos a agitación o irritabilidad, podemos hablar de agresión tanto verbal como física, el vagabundeo, la deambulación, miedos, ansiedad. ¿Bien? Muchas veces los pacientes tienen más miedo a salir, no quieren salir de la casa, están más ansiosos, comen de forma más voraz, más ansiosa, sin sin ningún tipo de límite. Bien, la depresión, apatía, muchas veces las demencias, nos empezamos a dar cuenta. Pensamos que el paciente tiene, no sé, 70 y pico de años o 80 años y está un poco deprimido y quizás es el principio de una demencia incipiente, ¿no? Y quizás esa depresión no es una simple depresión, sino que cuando empezamos a indagar un poco más hay algunos olvidos y demás y terminamos cerrando el cuadro para algo más neurodegenerativo, como el Alzheimer, en este caso y no tanto una simple depresión. Bien, entonces va a estar intercalado
estos síntomas conductuales junto con el deterioro cognitivo. Bien, también van a aparecer alteraciones del sueño, con sueño fragmentado, con cambios del ritmo de sueño y también pueden aparecer alucinaciones y delirios. Bien. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Esto es simple, recién estamos arrancando. Después voy a ir hablando de cada uno de los síntomas conductuales y cómo manejarlos. Bien, o cómo intentar manejarlos. Por supuesto que si la cuestión pasa a algo mayor o más grave, o si es muy grave, uno tiene que tener ciertas alarmas, bien, ciertas banderas rojas y decir, bueno, llamo al médico, llamo a la emergencia, ¿no? Pero bueno, ¿por qué aparecen estos síntomas? Bien, estos síntomas aparecen justamente porque los cambios a nivel cerebral, bien, no solamente se refieren a la cuestión cognitiva. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, en el caso del Alzheimer, de atrofia en el hipocampo, bihipocampal, de los ambos hipocampos, que son las zonas que se relacionan con la memoria. Bien, entonces, sabemos que esa alteración en la memoria también aparece reflejada muchas veces en las imágenes, en las resonancias, por atrofia hipocampal con disminución del tamaño hipocampal, de los hipocampos. Bien. Ahora bien, también podemos ver, por ejemplo, atrofia a nivel del núcleo supraquiasmático y del hipotálamo, que va a conducir eh, a un cambio en el ritmo sueño-vigilia, que justamente está regulado por núcleo supraquiasmático, hipotálamo, hipófisis, conjunto con la liberación de melatonina. Entonces, al tener una atrofia de todo ese circuito, el paciente puede ser que duerma más de noche que de día que de noche, ¿bien? Y demás cuestiones, ¿bien? Factores ambientales también pueden aparecer, e interacciones sociales frustrantes, ¿bien? Los principios del manejo, lo que ustedes tienen que tener en claro, que quizás muchos lo saben o no, si no lo saben, buenísimo, si lo saben, lo repasamos. Yo me canso de decir estas cosas, sobre todo cuando vemos a este tipo de pacientes, cuando vienen a la consulta, con los familiares y demás, parece algo simple, parece algo que otra vez con lo mismo, pero realmente cambia la calidad de vida del paciente. Entonces, que el paciente tenga rutinas claras, predecibles, que siempre se acuesta a la misma hora, que de tal hora a tal hora haga ejercicio suave, bien, que de tal hora a tal hora escuche música que le gusta, de tal hora a tal hora tenga rehabilitación neurocognitiva o ejercicios neurocognitivos, que no cambien mucho sus rutinas, bien, porque viene fulano, es la fiesta de Mengano, entonces lo llevamos, bien. Entonces, estas cuestiones de la rutina hacen a la calidad de vida del paciente y hace justamente que este paciente tenga menos posibilidades de producir este tipo de síntomas conductuales a la larga, ¿no? Digamos, si el paciente está con un clima cálido, en un lugar cálido, familiar, que él conoce y demás, es mucho menos probable que él se ponga irritable, se ponga inquieto, se ponga ansioso. ¿Bien? Entonces las rutinas claras tienen que ser claras, predecibles y rutinas y que le hagan bien al paciente, que sean familiares, que sean conocidas por el paciente, del lado de lo que al paciente le gusta. Bien. Ambiente seguro y tranquilo. Comunicación. La comunicación siempre tiene que ser simple y afectuosa. Bien. Siempre. Algo simple. No mucha palabra que no pueda entender. Algo simple, validando bien sus emociones, eh, evitando confrontaciones. Bien, y siempre tratar de leer ese mensaje atrás de la conducta. ¿Por qué el paciente se está poniendo así? ¿Por qué nuestro paciente se puso irritable? ¿Tiene hambre? ¿Le duele algo? Bien, ¿tiene sueño? Bien.
Bien, en lo que es la comunicación efectiva, bien, siempre es importante aclarar esto, hablar despacio, con frases cortas, simples, mirar siempre a los ojos, usar gestos y contactos suaves si el paciente acepta ese contacto, porque hay pacientes que no les gusta, pero eh, gestos, contactos suaves, no corregir insistentemente, que esto es muy difícil, sobre todo quizás los acompañantes, los cuidadores están más acostumbrados, pero el familiar, la esposa, el esposo, ¿no? Que el hijo, ya te dije 20 veces, mamá, que en algún momento eh, puede pasar eso. Bueno, hay que tratar de entender que es parte de su cuadro y que no es adrede y no corregirlos todo el tiempo. Saber que lo va a hacer. Si va a repetir y va a volver a decir, saber que lo va a hacer. Si se frustra, saber que no es importante el resultado, sino que lo intente, bien, y llevarlo para el otro lado, bien. Como decía recién, llevarlo para el otro lado es usar distracciones, generalmente positivas. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las cuestiones que más ayudan, ¿no? Por ejemplo, paciente que está muy irritable, muy enojado con algo, o porque vio la televisión, o porque tiene una idea un poco paranoide con algún familiar, ¿bien? Por ahí, no sé, le gusta regar las plantas. Bueno, vamos a regar las plantas y cambiamos el tema. Bien, y no quedar ahí y decirle, no, pero esto no es así, por esto, por esto, por esto. Eso no va a ayudar. Sí redirigirlo hacia algo que a él le sea positivo. Bien, entonces, volviendo, ahora vamos a hablar un poquito de los síntomas. Estos que estaban acá. Vamos a empezar con agitación e irritabilidad. Bien. La definición de agitación, de irritabilidad, es un estado de inquietud, de nerviosismo, tensión, acompañado a veces de movimientos repetidos, ¿bien? O repetitivos, que aparecen en situaciones de frustración o incomodidad. Por ejemplo, el paciente se enoja si no encuentra un objeto o si cambia la rutina. ¿Bien? ¿Cómo podemos manejar eso? Siempre mantener la calma, volviendo a esto que hablábamos antes, un tono de voz bajo, relajado, seguro. Ver la causa, esto que les decía, qué es lo que dice el síntoma, por qué está agitado, por qué está irritable, está ansioso porque van a venir sus hijos y hace una semana que no los ve. Eh, no sé, tiene hambre, hay algo que le incomoda, los ruidos, acuérdense siempre que se ponen más sensibles a los ruidos. Ustedes recuerden también que los pacientes con este tipo de demencias también tienen menos reserva cognitiva, por lo tanto, les va a costar un poco más adaptarse a diversas situaciones. Por ejemplo, en una reunión social, un año nuevo, una Navidad. No está tan bueno que uno desarme toda la rutina para ir con los 30 primos a comer un asado, eh, ¿no? Bueno, hay que adaptar eso, ¿bien? Porque es muy probable que se ponga incómodo, se ponga irritable, se agite o se quiera ir, ¿bien? Entonces, reducir todas las distracciones, la televisión fuerte, los ambientes sobrecargados, redirigir la atención hacia una actividad sencilla, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, está agitado, está irritable, bueno, ¿querés que hagamos tal cosa? Vamos a ver que llamó fulano, que dijo tal cosa. Bien. Cuando ya tenemos otro cuadro que ya no es de irritabilidad, sino ya es agresividad, sea verbal o física, bien, que lo definimos como conductas hostiles, agresivas, insultos, gritos, empujones y hasta golpes, bien, que es muy común que pase, por ejemplo, cuando el cuidador lleva a bañar al paciente o cuando al paciente no le gusta algo, eh, puede pasar. Justamente lo que hay que hacer es no responder a eso, entender que es parte de su cuadro, no es él el que se está enojando, o sea, digamos, es el paciente, pero es parte de su cuadro,
Bien, entonces no nos podemos poner a discutir, bien, a confrontar y mucho menos responder con violencia, ¿no? Entonces, dar ese espacio físico, mantener eso siempre, mantengan una distancia segura. Si el paciente está muy irritable, mantener una distancia segura. Si está muy enojado, muy agresivo, mantener una distancia segura. También volver a ver, mirar en ese momento si hay algo o si ustedes pesquisan, observan algo que puede estar generando esto, dolor, estreñimiento. A veces cuando no van de cuerpo los pacientes se pueden poner un poco más irritables. También con las infecciones urinarias se reagudiza el cuadro, ¿bien? Pueden tener hasta alucinaciones. Bien, y tratar de cambiar el enfoque. Bien, cambiar el enfoque hacia otro lugar. Bien, siempre con frases tranquilizadoras, estoy acá para ayudarte. Bien, ese tipo de frases y siempre respetando su espacio. Y si esto, bueno, ustedes ven que no lo pueden manejar, obviamente siempre es importante llamar a la emergencia, ¿no? Estamos hablando de casos que ustedes los puedan manejar, todo tiene un límite, ¿bien? Y es importante que tanto ustedes como el paciente estén seguros. Entonces, donde ustedes ven que esto no hay forma de garantizar esa seguridad, bueno, se llama una emergencia, ¿bien? Cuando hablamos de miedos, de ansiedad, bien, de esa sensación de inseguridad, de ese temor excesivo, o a quedarse solo, o a salir, o a las personas desconocidas, bien, al abandono, también siempre ofrecer la compañía, el contacto visual, la seguridad, siempre calmado, con frases breves, bien. Si se quiere, como les decía antes, con contacto físico, tomar de la mano, un abrazo suave, evitar entornos nuevos sin preparación previa. Siempre tienen que tratar de predecir lo que puede pasar en el paciente. El paciente tiene esta rutina. Ustedes saben que si por ahí hacen tal cosa y no le va a gustar tanto, bueno, intenten evitar esas cuestiones. Intenten siempre que es algo nuevo, empezar a hablarlo. Por ejemplo, no sé, viene el hijo una vez al mes, bueno, mirá que hoy va a venir tu hijo, charlarlo un poco, ¿bien? O mirá que van a venir visitas, siempre llevarlo a eso, ¿bien? Siempre charlarlo, ¿bien? Eh, También siempre sirve, esto también sirve mucho para no solo descomprimir, sino para desviar la atención, utilizar objetos familiares, fotos, bien, música, bien. Y siempre tratar de que tener esas actividades relajantes, escuchar música, pasear, bueno, respiraciones también viene bien. Cuando hablamos de deambulación, de vagabundeo, hablamos de estos pacientes cuando empiezan a caminar sin rumbo, eh, o se levantan y se quieren ir a casa o al trabajo a las 4 de la mañana, ¿no? Eh, También volver a los espacios seguros, caminatas acompañadas, ¿bien? Tratar de llevarlo de vuelta a la cama si se despertó. Bien, siempre en un tono calmo, seguro, desde el afecto. Bien, no sobrecargar los ambientes, que los ambientes tengan una señalización clara. Bien, y esto, siempre supervisar sin restringir rígidamente. Bien, permitir que el paciente camine un poco, no, anda, acostate, tenés que acostarte. Más es preferible dar una vuelta, ¿no? Caminar unos pasos y volver otra vez, ¿bien? Siempre sin ser tan rígido en la restricción, ¿bien? Después aparece otro tema, otro síntoma conductual que muchas veces se queja mucho la gente de que no tiene iniciativa,
no tiene ganas de nada, todo le parece igual. Antes, bueno, antes tenía un cerebro mucho más entero en un montón de cuestiones. Entonces, esto es parte del cuadro. Y ustedes tienen que entender que la apatía, la falta de iniciativa, la depresión es parte del cuadro. No es que él no quiere hacer las cosas y le es más fácil que se lo hagan ustedes. Es que muchas veces no puede. Entonces, hay que comprometerlo a que haga cosas simples, tareas simples, le va a servir bien, le va a servir, pero saber que ya no va a tener la misma iniciativa que tenía antes. ¿Bien? Entonces, tristeza persistente, falta de motivación, falta de interés en las actividades que antes disfrutaba, es recontra común que pase eso. ¿Bien? Deja de participar en juegos porque además rechaza salir y demás. Además, por ahí le cuesta un poco seguir la conversación, entonces eso también lo frustra. ¿Bien? Entonces estas cosas van a aparecer. Es importante que ustedes sepan que es parte del cuadro. Bien. Entonces, siempre, obviamente, se puede dar, digamos, desde el lado médico, una le da un antidepresivo en dosis terapéuticas para adultos mayores, pero se le dan antidepresivos, se trata el cuadro, de ser necesario, se trata el cuadro, no es que no se trata, pero sabemos que no responden de la misma manera que una simple depresión, porque estamos hablando de un cuadro neurodegenerativo, ya no es una simple depresión. Entonces, vamos a lo que es el manejo más allá de lo farmacológico y de lo que el psiquiatra o el neurólogo o el neuropsiquiatra le pueda dar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Validar siempre sus emociones, reforzar positivamente cualquier participación, aunque sea algo mínimo, bien, estimular con música, con actividades al aire libre, con fotos familiares, siempre viendo lo que a él más le gusta o a ella, evitar críticas o presión excesiva. Bien, esto de corregir y corregir y corregir, o enojarse porque no decide o porque no hace. Bien, ofrecer actividades simples, cortas, que puedan generar un placer inmediato. Bien, fomentar el contacto social. Por ejemplo, llamadas a familiares, aunque sean un ratito. Bien, tiene tres hijos. Bueno, un día llama a uno, el otro día llama a otro. Bien, fomentar eso. Si ven que el paciente está aburrido, que está mirando con la mirada perdida y demás, fomentar estas cuestiones. Eso hace a su calidad de vida. Bien. Vuelvo al contacto físico si es aceptado. Evitar largos periodos de inactividad. Esto es importante. Siempre es importante. Acompañar con la presencia. Yo sé que muchas veces desgasta. Bien. Podemos otro día hablar de todo lo que es el burnout y toda la cuestión que lleva no tanto al cuidado, no solo al cuidador, sino a la familia también. Pero tenemos que acompañar con presencia, tenemos que acompañar al paciente y evitar que esté inactivo. Bien, siempre teniendo una estimulación acorde. Tampoco vamos a darle un montón de sobreestimulación y que el paciente termine irritable, enojado y demás, pero sí evitar largos periodos de inactividad, digamos. El paciente se queda 5 horas tirado en la cama. No, el paciente se queda 5 horas mirando televisión, crónica o lo que sea, tampoco. Bien. Llenarlo de rutinas simples que a él le hagan bien o a ella le hagan bien. Alteraciones del sueño. Cuando hablamos de alteraciones del sueño, tenemos un montón de cambios que pueden aparecer, bien, Eh, tanto en la arquitectura como en el patrón del sueño. Y que aparece justamente por el deterioro neurodegenerativo que hablábamos antes en el ejemplo este que yo le decía, núcleo supraquiasmático, hipotálamo y demás. Puede aparecer insomnio de conciliación o de mantenimiento o de mantenimiento, o sea, puede ser un insomnio de conciliación o mixto. Bien, cuando hablamos de insomnio de conciliación es cuando el paciente no puede dormirse y deambula porque no puede dormirse. Y el de mantenimiento es cuando se despierta varias veces en la noche,
Puede haber una fragmentación del sueño, que también coincide con esto, despertarse varias veces en la noche, inversión del ritmo sueño-vigilia, duerme de día, no duerme de noche. El síndrome del sundowning. Síndrome del sundowning es cuando el paciente se empieza a poner como hiperkinético o irritable o empiezan a aparecer algunos síntomas al atardecer, digamos, a la caída del sol. Bien. Parasomnias, conductas anómalas, nocturnas, ¿no? Desorganización. Es muy común que pase eso. Por eso también tenemos que ver que el paciente duerma. Bien. eh, para ver que el paciente duerma, más allá de lo que vamos a hablar ahora o de una correcta higiene del sueño, muchas veces se utilizan psicofármacos, que por supuesto que eso tiene que estar chequeado, revisado, indicado, bien, por un médico. Bien, no todos los psicofármacos que usamos cuando somos adultos jóvenes son los mismos que usamos en el adulto mayor. Bien, hay muchos fármacos, como por ejemplo las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, bromazepam, alprazolam, el Valium, el Rivotril, el Alplax, todos esos pueden traer, por una alteración en la estructura del sueño, problemas de memoria. Ustedes saben que en el sueño se consolida la memoria. Y si yo altero esa estructura del sueño, y encima todas las noches el paciente se toma 1 miligramo de clonazepam hace 10 años, que empezó con 0,5 y ahora son 2 miligramos, bueno, es probable que no ayude a su memoria, ¿no? Y que agrave el cuadro y ni hablar del riesgo a caídas. Entonces, tenemos que saber tratar de evitar benzodiazepinas en el adulto mayor, ¿bien? Y más si tiene alguna de estas comorbilidades, alguna de estas patologías, ¿bien? Eh, en este caso tenemos la melatonina, que es mucho más eh, natural, si bien se hace en un laboratorio, emula la melatonina endógena, y tenemos otros fármacos si eso no funciona, pero siempre todo eso se los tiene que indicar el médico tratante. Bien. Lo que sí podemos hacer para evitar estas alteraciones del sueño o reducirlas, tener una rutina estable, una rutina de sueño estable, evitar siestas largas. Bien, esto es importante. Muchas veces el paciente se acuesta. Esto es parte de lo que es higiene del sueño. Higiene del sueño es todo lo no farmacológico que hace un buen descanso nocturno. Muchas veces el paciente duerme 3 horas de siesta de día, no sé, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Claro, después a las 10 de la noche no se puede dormir, a las 11 tampoco, a las 12 tampoco, se termina durmiendo a las 2 de la mañana. Bien, eso hay que evitarlo. El paciente tiene que dormir mínimo 7 horas, tratar de que duerma de 7 horas para arriba a la noche. Si después puede dormir media hora de siesta, 40 minutos, espectacular. Pero el paciente tiene que tratar de dormir de corrido lo más que se pueda por la noche. Bien, por supuesto, reducir la cafeína, reducir las pantallas, computadoras, tablets, celulares, televisión, porque eso emula la luz del sol, bien, si bien no son los rayos ultravioleta, es luz, bien, y el paciente, que también nos pasa a nosotros, tanto el paciente como nosotros, si tenemos esa luz, esa iluminación, se genera menos melatonina porque el cerebro está pensando que todavía es de día. Entonces, al tener menos melatonina, más tarde nos vamos a dormir. Bien, la melatonina es un neurotransmisor que lo que hace es avisarle al cerebro que es de noche que hay que irse a dormir. Y justamente aparece en nuestro cerebro cuando no hay luz, bien, o cuando empieza a disminuir la luz. Entonces, lo ideal es la cama para dormir siempre a la misma hora, en una rutina estable, bien. Y sin pantallas, ni tampoco cuestiones de estar tomando mate hasta las 10 de la noche, café ni hablar. Bien. Durante el día sí exposición a la luz natural. Bien. Y que la habitación esté oscura, sea una habitación tranquila, sin ruidos. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente gaste energía, tenga una actividad física ligera que pueda hacer, sea caminatas, lo que pueda caminar. Bien, pero es importante eso. Después tenemos otros tipos de síntomas conductuales
que son muchas veces que son muy comunes y que muchas veces nos llaman por estos síntomas, ¿bien? Que son los delirios y las alucinaciones, ¿bien? Cuando hablamos de alucinación, hablamos de percepciones falsas, ¿bien? Algo que no está, algo que no se escucha en realidad, ¿bien? Voces, ruidos, ver algo que no está ahí. Es distinto a una ilusión. Cuando nosotros hablamos de ilusión, hablamos de una distorsión de la realidad. ¿Bien? Es decir, veo un monstruo por la ventana y es la sombra de la ropa que está arriba de la cama y que le da el viento, entonces se mueve un poco. Eso es una ilusión óptica, es una distorsión de la realidad. Acá la diferencia es que en la alucinación no hay objeto, ¿bien? Igual que en el delirio. No, en la idea delirante no hay objeto, ¿bien? No está, no existe, no lo escucho. Escucho cosas que realmente no las están diciendo nadie, las escucho en mi cabeza, ¿bien? Entonces, escuchar voces, ver personas que no están, esas son alucinaciones, tanto visuales como alucinaciones eh, eh, tanto visuales como auditivas, ¿bien? Y los delirios ya son creencias falsas. Por ejemplo, me están robando, esta cuidadora me robó, esta cuidadora tal cosa, o delirios más celotípicos, mi marido me hace tal cosa, o mi mujer tal otra, ¿bien? Por supuesto que en estos cuadros, bien, no hay que contradecirlos. Recuerden siempre que ellos lo están viendo o escuchando o creyendo como real. Bien. Entonces, no confrontar directamente, no decirle, che, esto no es real, quédate tranquilo, porque lo que vamos a hacer con eso es fomentar más la angustia, ¿no? Aumentar esa angustia, porque nadie le cree, nadie lo... Bien, entonces validar lo que la emoción, entiendo que esto te asuste, vamos para allá, hagamos tal cosa, vení, vamos a descansar un ratito, vamos a buscar tal otra cosa, ¿querés que llamemos a fulano? ¿Querés que hagamos tal otra cosa? Bien, ofrecer seguridad, bien, y redirigir la atención, que era esto que les decía recién. Revisar los factores ambientales, mejorar la iluminación para evitar sombras que puedan empezar a disparar todo esto y obviamente consultar al médico, sobre todo si estos delirios y alucinaciones son nuevos, no habían aparecido antes, o son importantes, sintomáticamente importantes. Bien, bien. Entonces, ¿cuándo consultar al médico? Cuando hay síntomas de riesgo, cuando hay cambios bruscos, alucinaciones persistentes, alteraciones graves del sueño y agitación sin ninguna respuesta, sin poder calmar al paciente. Bien, ustedes como recursos y apoyos, como estamos hablando acá, hay un montón de instituciones donde se dan charlas, asociaciones de Alzheimer, líneas de ayuda, centros de día, bien, talleres de estimulación cognitiva, apoyo psicológico tanto para cuidadores como para familiares, bien. Y lo que quiero decirles es que esto que les decía al principio, los síntomas conductuales son parte de la enfermedad, no de la persona. No lo hace a propósito al paciente. Bien. Y no están solos. Tienen un montón de recursos y apoyos. Bien. Bueno, ahora la parte importante. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá sería más o menos la presentación. Ahora los escucho a ustedes. ¿Alguien quiere decir algo, Rosalba? Sí, le quiero comentar que mi mamá ya tiene síntomas, varios de estos que se mencionaron. Ujú, Ahorita está con un hermano y luego va a estar conmigo y así como rotarse con los hermanos para que no haya ujú, desgaste. ujú, Ella me dice mi hermano que duerme hasta tarde, está en su cuarto hasta tarde
y baja como a las 10 11 de la mañana Ujú. y se sube como a las 8 de la noche y duerme bastante. Claro, yo entiendo que para mi hermano es descanso mientras ella está dormida, pero si está acostumbrada a eso, ¿cómo poder organizar un horario establecido para dormir y un horario establecido y sano para Ujú. dormir, ¿no? Entiendo que hay que hablar tranquilo. Yo he tomado varias pláticas y cuando estaba conmigo hace un año, pues eh, creo que íbamos bien, ¿no? Porque tenía Ujú. yo paciencia y entiendo que la enfermedad va avanzando, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo hacer un horario cuando la persona duerme mucho? Ujú. También así hablarle tranquilo y despertarlo Bien, y lo ofrecerle primero, sí, actividades. exacto. Lo primero que hay que hacer igual antes de las actividades y todo, o sea, mi consejo es que se reúnan entre todos los hermanos cuando puedan, si no pueden todos de manera presencial, aunque sea algunos virtual, lo que sea, y establecer algunas pautas para que la rutina no cambie de una casa a la otra. Bien, porque ya de por sí va a haber un cambio. Un día va a estar con unos, otra semana con otros. Entonces, tratar de, bueno, más o menos, mamá se tiene que acostar a las 9 de la noche. Bien, se acuesta a 8:30, se acuesta a 9:30, un día se acuesta a las 10. Bien, pero no a las 11 de la noche y que no un día se levante a las 7:30 de la mañana y otro día a las 10 de la mañana. Bien, que tenga más o menos el mismo horario. Eh, Otra cosa importante es ver cómo es esa calidad de sueño. Ella está durmiendo, ella se va a la habitación y ella duerme desde las 8 o 9 de la noche que va a la habitación hasta las 10 de la mañana o se duerme a las 2 de la mañana. ¿No? Esa es otra cuestión. Ver eso. Está durmiendo. ¿Qué medicación toma para dormir? ¿Le dan algo para dormir? ¿El médico le da algo para dormir? ¿No le da nada? Bueno, buenísimo. ¿Le da algo? Bueno, se puede charlar. Mirá, está durmiendo, no sé, 10 12 horas y no está tan bueno. Yo lo primero que haría, si ella duerme, por ejemplo, 9 horas, por decirte, Está bien, ¿no? no me parece mal. Bien. Si duerme 10 horas tampoco. Duerme, sí, es pero bueno, si ella después se levanta, bien, si ella se duerme a las 9 de la noche, se levanta a las 8 de la mañana, después se levanta y toma el desayuno, sale a caminar si puede, o si no es caminar, hace alguna actividad cognitiva, o se pone con música, y tiene sus rutinas, está bien, bien, pero lo principal es eso, es empezar a acomodar que todos coordinen y que más o menos duerma lo mismo y en el mismo horario, que la rutina del descanso sea esa, que duerma realmente. Y esto que hablábamos antes, si ella se levanta a las 8 o se levanta a las 9:30, bueno, no pasa nada mientras después ella tenga rutinas. Ahora, si ella se queda hasta las 11 porque se queda mirando el techo o porque se queda mirando televisión y no está tan bueno desde ese lado, bien, pues pierde toda la mañana inactivo. Bien, bien. No sé si me habías preguntado otra cosa. No, Mm, y bueno, ella no está totalmente apática, ¿no? Se ujú, sienta y no quiere hacer nada. Antes ujú, caminaban y ahora ya no quiere caminar. ujú, Estamos ya por su consulta, una de sus ujú, consultas porque son síntomas nuevos estos, ¿no? ujú. Bueno, ver la forma de que ella eh, pueda caminar igual, sin exigirle y pelearse ni nada, pero ver la forma en la cual ella pueda en ese punto, eh, no sé, bueno, vamos a hacer tal cosa.
No, vamos a caminar, que viene fulano, vamos a dar una vuelta, acompáñame a hacer tal cosa que te necesito, ¿no? Y quizás de esa forma, por ahí, agarra viaje, no te digo que se va a hacer 10 cuadras, pero agarra viaje y sale un ratito, ¿bien? Y todos los días un poquito así, ¿bien? Magdalena, vos querías decir algo, Gracias. de nada. Estás muteada, tenés que sacarte el... Ahí Sí, está, ahora ya. sí. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. En el caso de ¿Qué ustedes, creo tal? que ya es Buenas de noche. tardes. Agradecida, doctor, agradecida con esta información. Primera vez que estoy por acá con ustedes. Respondí a un mensaje que recibí por Instagram y bueno, estoy acá, ¿no? Ujú, Porque inclusive yo aquí a la señora que acaba de opinar, de solicitar información, yo soy psicólogo y pues recién comencé a trabajar online, o sea, no, actualmente trabajo con cuidadoras, mujeres cuidadoras, sin pacientes en condiciones ujú, de enfermedades neurodegenerativas. Y entonces me llamó la atención y me inscribí, estoy acá. Y llama la atención justamente pues observo acá que ese llamado, así como yo atendí, los participantes pues son pocos. Necesitamos muchísimo la parte de concientizar, de la parte ujú, psicoeducativa, los profesionales, llevar el mensaje, porque esta persona que acaba de solicitar la información es una persona que necesita atención, ujú, acompañamiento, de quién, de profesionales para poder atender a ese ser amado que le corresponde, pues, porque esa persona ujú, no eligió enfermarse. Entonces, de verdad, muy agradecida con ustedes por esta información que usted da ujú. con tanto respeto, pues como corresponde. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran charlar o trabajar más allá del tema de hoy en general respecto al Alzheimer, a las demencias? No, yo no, doctor. Gracias. Bueno. Bueno, gracias a ustedes por escucharme entonces. Vamos a dar por finalizada la entrevista de hoy y seguramente todos los jueves vamos a tener distintas charlas, ¿bien? Con distintos colegas, ¿bien? Así que están invitadas, obviamente. Y las charlas que vienen son con el mismo ID y contraseña o van cambiando? Creo que van cambiando. Habría que preguntar ahora. Sí, los vamos enviando. Ujú, Algunos sirven para varias charlas y cuando se caducan vamos generando otro link. Así ujú. que por el momento creo que sigue este link para varias charlas. Bueno, bueno, Ah, ok, vamos a seguir dentro este de link. 8 días pregunto, porque bueno, yo Ujú, estoy en México, entonces ujú. para ir haciendo el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, De la igual le charla. podemos enviar el canal de WhatsApp que ahí puede ingresar a ver todas las charlas que realizaron durante todo el año. Ah, ok, yo por WhatsApp, no, por el correo electrónico envié que si me podía, el interés en esta charla y me enviaron el ID y la contraseña. Ok, entonces se lo podemos enviar toda la información por mail. No hay Ok, problema. les agradezco, por favor. A usted. Bueno, bueno, les mando un saludo, me alegro que hayan podido asistir y nos estamos viendo. Bien, Muchas gracias, doctor. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Magdalena y Chao. quien está atrás del icono de Alzheimer, Vanessa, Vanessa. Vanessa. Gracias. A usted. Chao, 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 Vanessa. chao.